Hola amigos, compañeros de afición. El 28 de octubre del año 21, a través de Facebook, se hizo una mesa redonda donde participaban 3 veterinarios de aves de compañía y silvestres, la cual fue organizada por la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios de México. Pues les pedí permiso para publicarlo, me lo dieron y aquí estamos. El vídeo es muy largo, dura cerca de 2 horas. Yo lo he dividido en 3 tramos, los 3 intervinientes. El primero sobre intoxicación por medicamento, el segundo intoxicación por alimento y el tercero por metales pesados. Es muy interesante, os recomiendo que lo veáis poquito a poco si os parece pesado, porque son sobre 40 y tantos minutos cada vídeo. Para mí han sido muy interesantes los tres. Por ello os dejo que si tenéis curiosidad escuchéis a estos médicos veterinarios de aves silvestres y de compañía, o de compañía y silvestres. Bueno, venga, un saludo a todos. Muy buenas tardes todos, sean bienvenidos a esta sesión de Facebook Live, esta transmisión con la mesa redonda que será a cargo de la Asociación de Médicos Veterinarios especialistas en aves de compañía y silvestres. El nombre completo de nuestro siguiente ponente es Mariana Soto Reyes Rosado. Ella es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella realizó su servicio social, su trabajo profesional y estancia en el Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y también ha estado en el Museo Viviente en Macuiltepec, en Jalapa, en la Granja Didáctica en el Parque Ecológico Cuitláhuac, en Iztapalapa, y se dedica a la clínica privada de aves de compañía desde el 2013 a la fecha. Así que, doctora Mariana, si puedes compartir tu, tu presentación. Hoy les voy a hablar de intoxicación por metales pesados en aves de compañía. Bueno, los metales pesados nos acompañan en nuestras actividades rutinarias todos los días. Se utilizan para gran cantidad de cosas y se encuentran presentes en todos los hogares en distintas formas. Existen regulaciones que se encargan de que su uso no impacte la salud humana, y hay una tendencia a reemplazarlos por otros componentes que lleven a cabo la misma función en caso de existir algún sustituto que sea menos tóxico. Aún así, de todas maneras, siguen presentes en gran cantidad de cosas, por lo que hay que tener presente cuáles son, ¿no? Muchas aves de compañía tienen acceso a estas cosas lamiéndolas, destruyéndolas o ingiriéndolas, por lo que es una intoxicación que es bastante frecuente en aves. La intoxicación puede suceder en su encierro, donde tiene un acceso ilimitado a accesorios del ave hechos con materiales tóxicos, o puede suceder cuando están libres por la casa, donde tiene un acceso ilimitado y no supervisado a gran cantidad de cosas tóxicas. Bueno, los motivos por los que las aves se intoxican son principalmente dos. Uno es intrínseco del ave, que es su naturaleza curiosa y sus hábitos de forrajeo, y el otro es más responsabilidad del cuidador, ¿no? Que es el entorno dañino y que el acceso a metales tóxicos que pueda tener el ave de compañía. Bueno, respecto a a la naturaleza curiosa y hábitos de forrajeos, en su búsqueda diaria fácilmente pueden entrar en contacto con distintos tipos de metales pesados. Las guacamayas, cacatúas y loros y algunos pericos tienen picos fuertes que son capaces de destruir cualquier cosa en la casa, ¿no? Entonces, pueden agarrar muchos objetos que tienen metales pesados y tener una ingestión accidental de estos.
Los patos también de igual manera tienen hábitos de búsqueda y son atraídos por objetos brillantes como los metálicos, que tienden a ingerir completos, como en la imagen, ¿no? Que así, así como se ven en la foto, casi casi son. Ven un metal y se lo tragan. Entonces, en general, todas las aves tienen una naturaleza curiosa que las hace vulnerables. Bueno, respecto al entorno dañino y al acceso a metales tóxicos, esto sucede principalmente debido a usos y costumbres dañinos, como todos los usos y costumbres que se tiene para mantener un loro, que sabemos que no son los adecuados. Y bueno, también desconocimiento de los cuidadores sobre los efectos dañinos de los metales pesados y desconocimiento de los cuidadores sobre qué cosas tienen metales pesados, porque hay un desconocimiento muy grande sobre esto. Entonces, esto hace posible que el ave no solo esté expuesta a una posible intoxicación accidental, sino que pueda estar viviendo en un ambiente rico en estos, inclusive un ambiente limitado donde solo está expuesta a estos metales, en lo que hace que tenga una exposición constante a lo largo del tiempo. Entonces, como médicos veterinarios de aves de compañía, no podemos tratar lo que no identificamos y no podemos identificar lo que no conocemos, por lo que es de suma importancia conocer qué cosas pueden ser tóxicas. Hay que tener mucho cuidado. Los metales pesados se encuentran en nuestras casas en todas formas, colores y presentaciones. Unas son muy evidentes, se ven metálicos, se ven peligrosos, pero otras no lo son tanto. Muchas cosas inclusive parecerían seguras y no lo son. Entonces se las ofrecemos a nuestra ave con la mejor de las intenciones y el ave termina intoxicada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los metales pesados con los que más frecuentemente se intoxican las aves son dos, que son el plomo y el zinc. Y otros metales pesados con los que se llegan a intoxicar son el cobre, el hierro y el mercurio. ¿En qué cosas podemos encontrar estos metales pesados? En muchísimas. En realidad en la casa hay muchísimas cosas donde un ave puede ingerir estos metales, entonces es importante tenerlo presente, porque hay cosas que ni nos imaginaríamos, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco de esas cosas, por ejemplo, del plomo, qué cosas tienen plomo, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta tabla, pues son bastantes. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle cada una de ellas. Las pinturas o agentes de secados de pinturas pueden contener plomo, entonces estas pinturas las podemos estar usando en las jaulas en las que vive el ave, y esta ave puede estarlas mordiendo. Inclusive aquí se ve como despostillada la pintura, ¿no? Entonces esa podría ser una fuente de intoxicación por plomo. Otra cosa importante, porque a veces una persona se puede fijar que la pintura no tenga plomo, pero de nada sirve si el agente de secado sí lo tiene. Entonces también hay que tener mucho cuidado con que el agente de secado no contenga plomo. Entonces bueno, esto es en el caso de las paredes, pero estas pinturas también, que digan en el caso de las jaulas, ¿no? Pero estas pinturas también pueden estar en las paredes de la casa, entonces si a la vez se le deja libre, también puede estar ingiriendo plomo de la pintura que hay en la pared. Otro compuesto, bueno, otra cosa que tiene plomo es el yeso y los compuestos de calafateo. A lo mejor no llamaría tanto la atención, ¿no? Porque, bueno, yo no sabía que el yeso tenía plomo. Hay una problemática grande con este material, porque los animales, como en muchas otras especies que tienen deficiencias de minerales, tienden a buscar como la pared, ¿no? Morderla e ir y comer yeso en un intento por obtener un poco de calcio. Entonces el problema es que el yeso puede tener plomo, y luego si le suma que también la pintura puede tener plomo, entonces el animal, aparte de una deficiencia de calcio, pues va a tener una intoxicación por plomo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Otra cosa que puede tener plomo es el linóleo.
Entonces, hay que tener cuidado porque parece como algo bastante benévolo y, no necesariamente. No estoy diciendo que todos los recubrimientos similares tengan plomo, pero el linóleo sí lo puede tener. Entonces, se usa en pisos, inclusive se usan como tapetes, puede usarse mucho en veterinaria inclusive, y las aves pueden llegar a morderlos. De hecho, yo he conocido aves que estaban así como en pisos de linóleo y hasta lo destruían todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto también. Bueno, la cerámica vidriada con plomo es otra cosa que hay que tener cuidado con esto porque hay propietarios que llegan a ofrecer, bueno, llegan a darles estos comederos, ¿no? Les llegan a ofrecer su comida en estos comederos. Entonces, el ave puede estarse intoxicando aparte con todo lo que va adquiriendo los alimentos de este comedero que ella ingiere, pues de lo que lame e inclusive de lo que destruye, ¿no? Porque como son animales muy curiosos, pues empiezan a jugar con el comedero y le empiezan a quitar partes y los picos de las aves son muy fuertes, entonces, sobre todo de los citácidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque sí se puede intoxicar por este medio. Las jaulas viejas, hay jaulas viejas que están hechas de plomo, en la actualidad no es tan frecuente, pero aún así, bueno, esto de jaulas viejas no necesariamente tienen que ser viejas, hay actuales que siguen haciendo así y hay fabricantes de jaulas que siguen manejando los mismos materiales, protocolos y todo, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de jaulas. Mallas de metal que pueden ser de plomo también, soldadura de plomo, esta puede ser un problema si el ave tiene acceso como a estas partes soldadas o inclusive a la misma soldadura. Gases de carburantes, lubricantes y baterías de automóvil. Esto, pues ustedes me podrán decir que no es importante, ¿no? Porque cuándo va a estar un ave en contacto con esto, pero hay muchas aves que son sus propietarios son dueños de talleres de reparación de coches, ¿no? Entonces, inclusive viven ahí en el taller. Entonces, pues bien sería fácil que estuvieran en contacto con esto y de esta manera se estuvieran intoxicando. En candelabros, también hay candelabros y tienen plomo. Los vitrales es importante porque tienen plomo, o sea, su fabricación implica el uso, bueno, tienen plomo y sería muy fácil si un propietario tiene la iniciativa que se lo pongan dentro de la jaula como juguete, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que no le pongan cosas tóxicas en su entorno, ¿no? Que en su jaula o donde sea que esté el ave, que no le pongan este tipo de cosas en un instante de improvisación. Entonces sí hay que tener una comunicación siempre estrecha con los propietarios para que estén conscientes de lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Entonces, las bases de focos también pueden contener plomo. Las pelotas de golf, estas inclusive pueden destruirlas y también tienen plomo, o sea, yo tampoco sabía que tenían plomo, pero sí pueden tenerlo, entonces hay que tener cuidado. Por eso es importante conocer todas las cosas que pueden tener estos metales. Objetos domésticos e industriales cubiertos de plomo. Esto es importante porque hay muchísimas cosas en las casas que parecería que no tienen ni siquiera metal y que son las cosas más inocuas del universo y no lo son. Les pongo esta imagen en específico porque alguna vez yo me llamaron para atender un pato bebé que estaba convulsionando. Estaba
tenía un trastorno neurológico muy severo y el pato de hecho terminó muriendo. Bueno, antes de que muriera le tomamos una radiografía y observamos que tenía metales, o sea, se veía radiopaca, entonces tenía metal dentro, había ingerido gran cantidad de metales. Y le decíamos a la propietaria la propietaria nos juraba que no tenía metales, bueno, que no había ingerido ningún metal y que no había manera que ingiriera metales, ¿no? Entonces ya al momento de enseñarle la radiografía, ella misma vio la radiografía y entonces en ese momento se dio cuenta que lo que el pato había ingerido eran unas cuentitas, como unas chaquiritas que su hija usaba como para hacer collares y pulseras. Entonces ella creía que eran de plástico. Entonces hay cosas que parecen, estas chaquiritas en específico tenían una pintura metalizada. Entonces hay cosas que la gente luego no asocia. Entonces es importante que tengan el conocimiento de que hay muchas cosas que parecen que son benignas y no lo son y son muy peligrosas. En este caso, de hecho, ocasionó la muerte del animal. Badajos de plomo. Los badajos son esta parte de la campana, la que hace sonar. Esta parte puede ser de plomo, entonces igual, improvisaciones que hagan con campanas, nunca es recomendable que improvisen de esa manera con juguetes, porque la gran mayoría de las veces es muy probable que consigan algo tóxico. Entonces, lo mejor sería que consigan juguetes de marcas de confianza, ¿no? Igual, otra vez, pesas de cortina y otro tipo de pesas que se usen para estabilizar objetos, como también lo pueden ser las plomadas de pesca, pues tienen plomo, son muy pequeños y muy fáciles de ingerir. En citácidos es más raro verlo, pero los patos, las gallinas, ellos sí tienden a ingerir mucho este tipo de objetos pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual un citácido no inspirarnos y hacerle un juguete de esto porque se va a intoxicar. Y bueno, soldaditos de plomo, también súper tóxicos. Bueno, otra cuestión es con las aves de presa. Ellas, si bien no sienten tanta curiosidad hacia los objetos metálicos como para ingerirlos, las presas que consumen a veces fueron disparadas con perdigones de plomo. Entonces, al consumirse su carne, consumen el perdigón y se intoxican. Esta es una causa muy, muy común de intoxicación en aves de presa por plomo. Y entonces, de hecho, es un protocolo que se tiene que seguir en las aves de presa en vida libre, de estar monitoreando esto, porque es muy común que consuman presas con perdigones de plomo, se intoxican, inclusive se mueran. Bueno, ahora vamos a decir las cosas que tienen zinc. Igual son bastantes, como pueden ver. Esta intoxicación igual es muy frecuente en aves de compañía. Voy a empezar hablando de los galvanizados. ¿Qué es un galvanizado? Bueno, es un recubrimiento que se le da a ciertos metales para que dure más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar un galvanizado? Es como este patrón. Es un patrón manchado donde se ven manchas claras y manchas oscuras. Puede ser así como manchas tipo redondas como estas o manchas más lineales, pero oscuras y claras que se entremezclan. Entonces, ¿qué cosas encontramos galvanizadas? Pueden ser comederos y bebederos. Si notan aquí, podemos observar ese patrón manchadito es de un comedero de lámina galvanizada. Son muy tóxicos. Este tipo de comederos y bebederos ocasionan intoxicaciones que se ven luego inclusive después de años. Entonces los propietarios pueden llegar a ser reacios a cambiar sus comederos porque usualmente les ponen estas cosas porque ya les destrozaron los comederos de plástico. Entonces, como estos no los destrozan, luego no los quieren cambiar y uno les sugiere otros, o sea, que compren unos que son adecuados y ya no quieren hacer ese gasto a veces, ¿no? Entonces, como no le ha pasado nada al ave, entonces ellos
quieren tener la razón de que no son tóxicos, pero sí lo son, y eventualmente su ave va a presentar sí o sí problemas. Entonces se tienen que cambiar porque después, ya años después, el ave llega muy mal a la consulta, ya con la mayoría de las veces con trastornos neurológicos muy severos por intoxicación por zinc. Otra cosa que tiene, que puede estar galvanizada son las jaulas, aunque no es tan frecuente, pero lo que sí es muy frecuente es que, a pesar de que la jaula sea de otro material y tenga otro proceso, es que la base de la jaula sea galvanizada. Otra cosa es la malla gallinera. La malla gallinera está galvanizada. Esta malla es ampliamente utilizada para todo, para hacer corrales, jaulas económicas. Pero bueno, hay que estar conscientes de que está galvanizada, entonces tiene zinc, y hay que, y bueno, si el ave empieza a ingerir esto, hay que estar conscientes de que pues puede ser un problema, ¿no? Si empieza como a romperlo o inclusive a estar mucho ahí, hay que estar conscientes de esto. Y alambres y clips también son galvanizados. Bueno, otras cosas que tienen zinc son las baterías, tanto las cilíndricas como las de botón. Y juguetes, impresionantemente hay juguetes que tienen zinc. Bueno, son hechos de zinc. Todo este tipo de juguetes como de rompecabezas o trompitos o como soldaditos. Y también piezas de juegos de mesa, específicamente el de Monopoly, está hecho de zinc. Entonces hay que tener cuidado con eso porque estos fácilmente pueden ser ingeridos, sobre todo por especies más grandes como patos o gallinas. También otras cosas que contienen zinc son candados, monedas, botones de presión, arandelas, tuercas, tornillos, pernos. Todo esto puede ser ingerido fácilmente. Y usualmente las ingestiones ocasionan intoxicaciones más agudas y más notorias. Bueno, otra cosa que tiene zinc, que son las cremas y ungüentos de óxido de zinc, que también pueden ser un problema si el ave las ingiere. Y bueno, el cobre, ¿qué tiene cobre? Pues también, bueno, ya son un poco menos, pero también problemáticas, o sea, cuestiones que puedan ocasionarle problemas al ave son esas, ¿no? Entonces, algunos cuerpos de agua pueden tener como mucho cobre. Entonces, esto en aves de compañía, pues no es un problema, ¿no? Esto sería más bien un problema para aves silvestres. Pinturas antiincrustantes, que tampoco serían un problema para aves de compañía, porque son pinturas que se usan para que no se les acumulen cosas a los barcos. Entonces, bueno, a menos que el propietario tuviera un barco o algo así, no veo la manera que. Tuberías, uniones, alambres y varillas, estas sí pueden llegar a ser problemáticas si el ave ingiriera alguna porción. Entonces, bueno, más que nada para no dejar el acceso del ave a este tipo de cosas. Y resistencias, cables eléctricos, bueno, hay que tener aparte cuidado con las electrocuciones, ¿no? Entonces hay, aparte de la intoxicación, pues lo otro, ¿no? Y campanas, monedas, cadenas, estas también, aparte de estar jugando, pueden también ingerirlas. Y la misma situación que les mencioné con los perdigones de plomo se puede dar con municiones de cobre en aves de presa. También pueden intoxicarse por sulfato de cobre. Y el mercurio, ¿qué cosas tiene mercurio? Bueno, son problemáticas menos, ¿no? Entonces, pinturas, esto ya no es tan frecuente. Sí ha habido una tendencia por ir reemplazando todos estos metales a cosas más seguras, y el mercurio es uno de los que ha sido más reemplazado, entonces ya cada vez se ven menos cosas con mercurio, pero bueno, puede llegar a haber pinturas con mercurio, y bueno, en Latinoamérica se puede llegar a ver aún más, porque este tipo de cosas en la Unión Europea y en Estados Unidos están mucho más reguladas, ya
ya no hay pinturas ni con plomo, ni con mercurio, ni con nada, pero en Latinoamérica sí puede llegar a verse. Espejos, los espejos pueden estar hechos de mercurio, entonces hay que tener cuidado con esos juguetes que hacen de manera improvisada con el espejo que se encuentran, porque puede ser una fuente de intoxicación. Entonces, otra vez, marcas de confianza que nos aseguren que todos los materiales que utilizan no son tóxicos. Baterías de botón pueden tener mercurio. Hay una tendencia como a tratar de que ya no tengan, pero sí pueden tener. Pescados en aguas contaminadas también pueden tener mercurio, si bien no sería tan frecuente que un ave de compañía consumiera pescado. Puede ser una fuente. Los patos pueden llegar a comer pescado, aunque usualmente no se les da. Entonces, nada más como fuente de información. Y componentes electrónicos. Hay componentes que tienen mercurio, como unos interruptores de inclinación, o en las pantallas LCD de los aparatos, como el mecanismo de iluminación es como a base de mercurio. Entonces, de unos más viejos, ¿no? Todo esto tiene la tendencia a eliminar el mercurio. Entonces, puede llegar a verse. Y bueno, esto es importante porque un ave con un pico fuerte, con toda la facilidad del mundo, puede destrozar estos aparatos. Entonces, nada más hay que tenerlo siempre a consideración. Y termómetros y esfigmomanómetros, bueno, tiene mercurio, sobre todo los que son más viejos, ¿no? Los de mercurio, justo. Y hierro. No es tan común que las aves se intoxiquen con hierro, y bueno, si llegaran a intoxicarse puede deberse a comederos y bebederos de hierro despostillados o astillados. Y bueno, siempre hay que tener cuidado con especies susceptibles a enfermedad por almacenamiento de hierro, y bueno, tomar muchas más precauciones con estas, porque de por sí ya tienen esta cuestión por la dieta. Y bueno, el ave puede presentar intoxicación aguda o intoxicación crónica. La intoxicación aguda se da ingiriendo grandes dosis en un corto periodo de tiempo, y el ave puede estar ingiriendo objetos pequeños metálicos o de otros materiales aparentemente seguros, recubiertos con pinturas de plomo. Esto se da mucho en aves acuáticas. Y también en aves de presa, con presas cazadas por disparo, o sea, que un ave de presa consuma una presa cazada por disparo, entonces esto daría como una intoxicación aguda, porque usualmente los objetos que nosotros podemos ver a simple vista ocasionan intoxicaciones en corto tiempo, o sea, lo vemos en el momento. Y en cambio, los objetos que ingieren, que no podemos ver a simple vista, que son más bien como las sales o así, esas son las que ocasionan la intoxicación crónica. Entonces el ave va ingiriendo pequeñas dosis en un largo periodo de tiempo, que inclusive pueden ser años, y va también destruyendo la pintura de jaulas y paredes, juguetes hechos o pintados o barnizados con metales pesados, y recipientes hechos con materiales tóxicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, el ave ingiere el metal pesado, este se absorbe en pequeñas cantidades a través del tracto gastrointestinal, se libera al torrente sanguíneo, se retiene y acumula primero en los tejidos de todo el organismo, y posteriormente se acumula en hueso. Y aquí en hueso puede permanecer mucho tiempo. Entonces, la importancia de estas intoxicaciones es que son intoxicaciones que van acumulándose, y no se elimina casi nada de lo que se ingiere. Entonces no es como otras intoxicaciones donde el tóxico se va. Aquí el tóxico se queda. Y pues es problemático, ¿no? Porque, bueno, ahorita vamos a comentar algunas cuestiones, pero sí se va acumulando y acumulando, y luego se puede ir liberando poco a poco.
Entonces hay que tener cuidado porque inclusive el ave se vuelve como a reintoxicar de lo mismo que tiene guardado. Entonces, los metales ingeridos y absorbidos ocasionan daños en tracto gastrointestinal, médula ósea, riñones, hígados y sistema nervioso. La severidad de los signos y el pronóstico dependerán del metal, de la cantidad ingerida, del tiempo ingiriéndolo, del tamaño del ave y de la remoción del metal causante de la intoxicación. Por ejemplo, yo he visto loros que mucho tiempo han estado consumiendo cosas de zinc y todo, y al inicio llega muy mal, y van como ya después como que van superando la intoxicación. Pero, por ejemplo, este patito bebé ingirió, pero eran una cantidad brutal de chaquiritas, y estaba teniendo unos signos. Él medía lo de mi mano, y he visto patos de 3 kilos donde con un metalito súper delgadito que se ve en la radiografía, apenas si tienen signos, ¿no? Entonces, pero así mucho menos de lo que el patito se consumió. Y entonces en relación peso y cantidad ingerida de metal, el cuadro fue mucho más severo. Entonces, una intoxicación por metales pesados siempre debe ser atendida a la brevedad posible, porque luego vemos al paciente y no está necesariamente mal. Inclusive a veces es como un hallazgo, pero eso no permanece así mucho tiempo. Entonces ese paciente eventualmente va a requerir tratamiento de urgencia. Entonces siempre que detecten, sobre todo lo que más detectamos son objetos, ¿no? En las radiografías, siempre deben de retirarse, siempre. Entonces programar lo que sea que tengan que programar para retirar ese objeto, porque va a ocasionar bastantes problemas. Los signos clínicos pueden ser, son muy variados. Las intoxicaciones por metales pesados afectan a todo el organismo, entonces pueden ser signos generales como depresión, anorexia, apatía, signos gastrointestinales, diarrea, signos hematológicos. Las aves pueden presentar anemia, renales, pueden presentar poliuria, uratos abundantes, o sea, puede ocasionar un trastorno renal. Y neurológicos, ataxia, incoordinación, bueno, pueden presentar paresia, pueden presentar convulsiones y la muerte, ¿no? Es muy importante y es algo que quiero que estén conscientes. El ave se puede morir, ¿no? Si no atendemos este problema a tiempo, el ave puede morir. Entonces, siempre debe de atenderse. El diagnóstico. Lo primero con lo que nos basamos para hacer un diagnóstico es la historia clínica, es muy importante. Entonces, si no hacemos una buena historia clínica, no vamos a detectar intoxicaciones por metales pesados. Entonces, hay que preguntar del encierro. Y si en la consulta a domicilio hay que verlo, hay que observarlo. Entonces, la jaula, los comederos y bebederos, las perchas, los juguetes, hay que preguntar de todo esto, de qué material está hecho, tamaño, cantidad. Es muy importante esto. El hábitat. ¿El ave vive encerrada o vive en semilibertad? Porque un ave encerrada, si está en un encierro adecuado, no corre tanto riesgo como una que vive en semilibertad por toda la casa, porque como ya vimos, en toda la casa hay pero gran cantidad de cosas donde se puede intoxicar. Los lugares en la casa donde se encuentra el encierro, o sea, donde se encuentra la jaula, si está en la sala, si está en la cocina, si está en el jardín, en el patio. Eso es muy importante conocerlo. También los lugares en la casa en los que tiene acceso el ave cuando se deja libre por la casa, porque puede estar en el cuarto o en el cuarto del lavado o en el cuarto de la televisión. Entonces es importante conocer todo esto. Ahora, de historia clínica, por ejemplo, esta es una consulta a domicilio que fui
empezó con problemas neurológicos y notamos que mordía así, pero compulsivamente la jaula. Y entonces, y quitaba la pintura y se la comía. Entonces, es importante esto. En este caso, ya se habían dado recomendaciones de pinturas que no fueran tóxicas y aún así mandaron a hacer las jaulas como entendieron o como quisieron, ¿no? Entonces, y el ave empezó con signologías nerviosas y bueno, y bueno, este es el ave. Pruebas diagnósticas. Hay que mandar pruebas la ideal es mandar pruebas de metales pesados en sangre. No siempre es posible porque, primera, el costo, ¿no? Muchos propietarios no quieren pagarlo. Y segunda, no siempre es posible porque los laboratorios a veces piden demasiada sangre. Entonces hay aves que no se les puede sacar tanta sangre. Haciendo la relación del peso corporal con la sangre que se puede sacar, no es posible. Entonces, ¿qué otra prueba se puede mandar? Pruebas de metales pesados en plumas. Entonces, esta puede tener alteraciones, pero también se puede detectar. Si hay una intoxicación crónica, se puede ver ahí en las plumas que están los metales presentes. También se pueden hacer estudios radiográficos para ver si se encuentran metales retirables. Esto usualmente lo consideramos en aves. Bueno, yo siempre tomo radiografías cuando llegan con problemas neurológicos o con cualquier problema. Es recomendable tomar radiografías para observar estructura, por ejemplo, de hígado, de corazón, de riñones, los intestinos. Y bueno, y de paso vemos si tienen metales. Y pato que llega enfermo, pato que me gusta tomarle radiografía porque los patos es muy común encontrar objetos metálicos radiopacos en la placa. Entonces sí, y se tiene que atender, se tienen que retirar. Y luego pruebas de sangre, también se tienen que mandar pruebas de sangre para dar un tratamiento enfocado a los distintos daños que puede estar ocasionando esta intoxicación en los distintos sistemas y órganos. Entonces esto ya dependerá de cada caso, ¿no? Tratamiento. Esta es una radiografía de una pata hembra que se comió un montón de arandelas, si mal no recuerdo. Y bueno, el tratamiento. Hay que dar terapia de soporte para estabilizar el ave, que es esto, pues hidratación, alimentación por sonda si no come. Esto dependerá qué alimentación, dependiendo la especie. Y pues hay que, ya más enfocado a la intoxicación por metales pesados, si se ven objetos metálicos en la radiografía, hay que a fuerza remover los objetos metálicos ingeridos que sean visibles. Esto se puede hacer por medio de lavado de buche, un lavado gástrico, una endoscopía o una cirugía. Dependerá del caso. La mayoría de las veces se opta por endoscopía, pero no siempre es posible. A mí sí me han tocado pacientes que no fue posible por endoscopía. Entonces, dependerá de cada caso, ¿no? Y bueno, la remoción también se tiene que contemplar la remoción de los metales pesados de los tejidos corporales con un agente quelante. Ahora, el problema con este agente quelante es que no es fácil de conseguir y tampoco, por lo que yo he podido investigar, no es económico, ¿no? Entonces, es una limitante que yo me he encontrado. No sé si a todo el mundo le pase, pero bueno, no, al menos a mí sí me ha costado mucho trabajo conseguirlo. Y entonces es lo recomendable porque, como ya mencioné, los metales pesados se quedan. Entonces, sí, tenemos que hacer uso de ese agente quelante para que nos ayude a movilizarlos y expulsarlos. Y bueno, también se tiene que dar un tratamiento enfocado a los distintos daños que ocasione la intoxicación en cada caso particular. Eso dependerá de los signos clínicos que estemos viendo en el animal y también dependerá, pues, de todo lo que nos arrojen las pruebas de laboratorio que le mandamos.
Prevención. El tratamiento puede ser muy costoso y difícil de conseguir dependiendo la zona, y las consecuencias de una intoxicación por metales pesados pueden dejar secuelas permanentes e inclusive ocasionar la muerte del ave, por lo que siempre será mejor prevenir. Entonces, de este cuadro que les dejo, nada más quiero que se queden que si los propietarios van a hacer jaulas, comederos y juguetes hechos de manera casera, no pueden utilizar materiales con metales pesados, ni pinturas con estos metales, ni barnices en las maderas, ni nada de eso. Entonces, sí, tengan una buena comunicación con los propietarios, porque muchas veces van a querer hacer ellos las cosas y no siempre hay buenos resultados. Entonces, sí, yo siempre opto por mejor recomendarles este lado, de obtener de jaulas, comederos, bebederos y juguetes de marcas y fabricantes de confianza que nos puedan asegurar que los materiales y pinturas que utilizan no son tóxicos. Entonces, porque otra cosa que también pasa mucho es que compran en los mercados afuera. Entonces hay muchos fabricantes que no están regulados por nadie y que a lo mejor venden con la mejor de las intenciones. Yo no estoy diciendo que quieran lastimar a los animales, pero desconocen estas cuestiones y terminan lastimando animales porque terminan intoxicándolos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, otra cosa en la prevención es no dejar al ave libre sin supervisión. Esto es muy importante. La mayoría de las intoxicaciones con plomo son aves supervisadas y los propietarios juran y perjuran que nunca le pierden el ojo y se toman radiografías o se toman muestras y el ave sale intoxicada, ¿no? Ya se le ve ahí un montón de objetos en la radiografía. Entonces, es muy importante esto, que realmente le estén supervisando y que si no la van a estar supervisando, que mejor la dejen en un encierro seguro que cumpla con todos los requerimientos para que esté con bienestar, o sea, que tenga espacio y todo. Pero sí un encierro seguro donde no tenga acceso a este tipo de metales. Entonces, no dejar que el ave lama o destruya objetos pintados o barnizados con este tipo de metales, no dejar al alcance del ave piezas metálicas pequeñas que puede ingerir, evitar que el ave consuma animales que hayan sido disparados. Esto es importante en aves de presa. Y bueno, si bien se menciona que en la Ciudad de México el agua es purificada y que llega bien a las casas y todo, esto es cierto, ¿no? Pero de lo que pasa de una vez que llega a la calle a la casa, pueden pasar muchas cosas, porque las personas, en este país no tenemos como un hábito de hacer como revisiones de nuestra tubería o de nuestros tinacos. Entonces muchas veces, inclusive hay estudios de esto, donde en los tinacos y en toda la tubería se encuentran contaminantes, se pueden encontrar ratas, que pueden ser fuentes inclusive de infección, o metales, así que se caigan o cosas así, o inclusive yo he llegado a ver tinacos con escaleras ya súper oxidadas de metal. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, no tinacos, más bien cisternas. Y toda agua, importante en agua, entonces hay que dar agua purificada. Yo soy de la idea de más vale prevenir que lamentar. Entonces, con filtro que filtre los metales pesados, ¿no? Entonces, ese sería el de zeolita natural, porque no todos los filtros manejan los metales pesados. O dar en su defecto agua de garrafón, y toda agua a la que el ave tenga acceso, la tubería y los lugares de almacenamiento de esta deben estar en buen estado y libres de contaminantes. Esto es importante en aves acuáticas porque pues, no le vamos a dar a una ave acuática pura agua de garrafón, es imposible, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que toda la instalación del agua esté en buen estado para que no tenga problemas. Y bueno, ¿qué materiales y sustancias son seguras? Porque ya dije mucho de todo lo que es dañino, pero sí hay cosas seguras. Entonces, para que una vez esté bien, esto es lo seguro. El metal, todas las cosas metálicas tienen que ser de acero inoxidable. Las pinturas deben ser no tóxicas, libres de plomo. Debe de decirlo, deben ser seguras para bebés. Así
que un bebé se lo pueda comer. También se manejan mucho en las tiendas de mascota las pinturas horneadas. Estas son pinturas que hasta donde tengo entendido no hacen uso de esos metales y se fijan muy bien al metal, entonces no se despostillan, es muy difícil que se caigan. Pero aún así hay literatura que comenta que en países como los nuestros, inclusive estas pinturas pueden llegar a contener elementos tóxicos, que no es frecuente, pero puede llegar a pasar. Entonces, también otras cosas que son seguras son las pinturas vegetales, madera sin barnizar, el plástico pueden mandar todo lo que quieran de plástico y está bien. Y las láminas de espejo es importante que sean de acrílico o de acero inoxidable. Entonces, todos los espejitos que vemos en las tiendas de mascotas son de estos materiales. Y bueno, hay que dar agua purificada, ya sea que hay muchos purificadores, entonces nada más que tengan zeolita natural si lo que queremos es contemplar esta cuestión de los metales pesados. Y como conclusión, lo antes que pueda detectarse y tratarse una intoxicación por metales pesados, lo mejor. Hay que recordar que el mejor tratamiento es la prevención y es nuestra labor como médicos veterinarios promoverla. Y lo siguiente mejor es la detección oportuna. Entonces, una intoxicación por metales pesados puede dejar daños irreversibles aún siendo tratada de manera adecuada. Entonces, nosotros como médicos veterinarios tenemos que estar siempre, siempre, siempre atentos y siempre, siempre insistirles a los propietarios de todos los riesgos y siempre tenemos que contemplar todas las cosas que puedan estar intoxicando a un animal, porque como les comenté, puede llegar con aparentemente nada y ese aparentemente nada evolucionar hasta la muerte, ¿no? Entonces, muchas veces los propietarios nos comentan signos mínimos que ellos notan y que hay veterinarios que ignoran, inclusive como que menosprecian al propietario, y son signos importantes porque a veces son el inicio de la intoxicación. Entonces, hay que siempre, siempre, siempre estar al pendiente de todo lo que pueda estar ingiriendo esa ave y con lo que se puede estar intoxicando. Ya, sería todo. Gracias.